antes de empezar, quería hacer una pequeñísima reflexión sobre lo que hemos visto aquí hoy. Hemos visto distintos tipos de palets y, sobre todo, hemos visto también empresas, grandes empresas, que distribuyen con palets, grandes empresas que podríamos decir de distribución. Pero no hemos hablado nada, o no ha salido, me ha parecido, y perdonadme si no fuera así, corregidme, nada sobre el comercio electrónico. Es decir, a raíz de un comentario que hizo Manuel López, que decía que el 65% del coste de la distribución se produce en la última milla, pues se me ocurrió pensar, oye, precisamente una de las cosas que están sujetando un poquito a la logística y el transporte en los últimos años es el aumento del comercio electrónico. ¿No es así? Que creo que el año pasado aumentó, me suena la cantidad de un 17% en España, un 17%. Y año a año pues sigue incrementándose, lo cual a muchos de las logísticas y las empresas que se dedican al transporte y la logística conjuntamente, pues le está siendo más llevadera esta situación que estamos sufriendo en los últimos años. Pues bien, ¿cómo afecta o qué desde luego, Carrefour, por ejemplo, por decir alguien, que tiene seguro los dos tipos de servicios, el servicio de envíos a todos sus centros, que indudablemente va paletizado, pero también tiene el envío a sus clientes, al último cliente, al cliente final. No creo que le vayan a entregar nada en un palet, paletizada la compra, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que es el correo, el comercio de última milla o la distribución de última milla, ¿podría afectar en algún momento estos palets o se podrían ir los palets evolucionando el tamaño y las características? ¿Cuál es el futuro ¿Puede afectar al comercio electrónico de alguna manera? Y yo esta pregunta la dirigiría no solamente a Manuel, porque le he hecho referencia antes, sino a cualquiera de los ponentes que quieran decir algo al respecto. Por favor. Gracias, Raimundo. Bueno, yo comentaba esta mañana sobre la última milla. Nosotros, también comentaba, somos una empresa de servicios que trabajamos en el business to business. Es decir, no trabajamos directamente con el consumidor final. Entonces, cuando nosotros hablamos de la última milla, estamos hablando de llegar a establecimientos que pertenecen a la gran distribución o a canales como es el HoReCa, donde sí hay tránsito de paletas, pasando de lo que comentábamos, de lo que es el terciario, el 80% 20, digamos, al formato secundario, que es el formato de venta. Y ahí hablábamos de las medias paletas y los cuartos de palé. En nuestro caso, el correo electrónico no estamos directamente relacionados. Yo veo ahí que hay mucho de paquetería y nosotros estamos más en la línea de suministrar esas soluciones de formatos y de venta en redes de supermercados, en formatos de tiendas pequeñas o en canales HoReCa en lo que es la restauración organizada, que son operadores logísticos de cierta entidad, principalmente en restauración rápida, en fast food. Va más por esta línea y en esos canales, pues evidentemente sí que estamos investigando y desarrollando alternativas de tipo medio palé con ruedas, que son ensayos hoy por hoy, cuarto de paleta con ruedas, los cuales permiten hacer un aprovisionamiento sencillo, hacer una reposición de estantería muy sencilla para las personas que trabajan, imaginemos, en una red de gasolineras, que la señora que está allí atendiendo a los clientes, cobrando el pan y además manteniendo esa tienda, ¿no? Vamos por esa línea de suministrar a lo que es este tipo de canal, más que el correo electrónico. O sea, que el comercio electrónico, perdón. Bueno, yo aquí, Raimundo, sería la ruina de Chet si tuviera que ir a recoger los palés a nuestras casas. Imaginaros lo que se supondría, ¿no? Evidentemente, el comercio electrónico podría ocurrir alguna compra y televisores grandes y tal, y esas cosas, pero la mayor parte de la compra, evidentemente, no va paletizada y sería la ruina. El coste que, como ellos además aplican dependiendo de dónde recojan las tarifas, salvo a Pascual, que ha conseguido tarifa plana, me voy a quedar con tarifa plana, los consultores cogemos toda la primera, ¿eh? O sea que, lo siento por Chet, LPR y compañía, pero empezar ya a aplicar tarifa plana a la mayor parte de nuestros clientes.
Lo que sí hay un tema que yo voy a abrir el debate, porque yo creo que en el tema del comercio electrónico el palé no tiene ninguna posibilidad, porque no estamos, ya sería el colmo, subir el palé a un tercer piso, pues ya lo que faltaba, ¿no? Es decir, materialmente imposible. Pero el otro día con un cliente que fue con Campofrío, con el que nosotros estamos charlando y hacemos cosas, hablamos de este tema, hablamos del cuarto palé. Entonces, el debate sería, estamos hablando del cuarto palé y yo he hablado antes del box palé solo para la temperatura ambiente, para el seco. El donde está el hándicap, y si hablamos de rotación y hablamos de reducir costes, hablamos de temperatura controlada en frío positivo y en congelado. ¿Por qué? Porque ahí es donde habrá que trabajar, pero ya no solo por el palé, sino por la vitrina donde va a estar expuesto. Es decir, hasta ahora, si yo tengo que empezar a hacer rotación de productos que tengan que ir a temperatura refrigerada, cuando yo voy al supermercado o al hipermercado, no hay ningún problema, lo coloco a temperatura ambiente. Pero ¿qué ocurre si eso lo tengo que dejar en una vitrina? Ya no sirve ese palé. Ahí entonces de nuevo tenemos que despaletizar. Es decir, que el apoyo aquí en el crecimiento de la cuarta paleta en el tema de refrigerado, frío positivo o incluso quizá han congelado menos, pero si hubiera, porque aquí lo estamos hablando desde la cantidad de consumo que nosotros tenemos y la rotación por día para evitar que haya reposiciones y manipuladores en la gran distribución. Claro, tendríamos que empezar a ver vitrinas o sistemas de refrigeración que permitan que el cuarto de palé pueda estar ahí. Ese sería en el que yo a corto plazo creo que alguien debería empezar a trabajar, porque al final si va a haber rotación, y yo no sé si el Pascual tiene algo en refrigerado, no, porque ni los yogures querían, no, es verdad, no tenía yogur en refrigerado. Sí. ¿Tenéis alguno? Tenemos bastantes cosas en refrigerado, no algunas. Estos consultores. Y eso que acaba de hacernos una consultoría hace relativamente poco, pero tenemos bastantes cosas en refrigerado. ¿Cuál? Hemos perdido. La mantequilla, la nata, el huevo, la clara. Pero para eso no lo llamaste. El zumo. Pero porque no tenías tarifa plana de consultores. Eso es. Bueno, a ver. No, bueno, quizá el debate es este, no sé si estáis de acuerdo, y es qué va a pasar con el cuarto de palé, y sobre todo te pregunto a ti, Ramón, en el debate, pues si eso lo habéis valorado, si ha habido respuestas, porque esto ha surgido, digo, hace una semana con Campofrío, charlando, en el que qué podemos hacer con el cuarto de palé, porque claro, llega a la gran distribución, llega al supermercado, y no hay manera de poner el cuarto de palé. No, yo quería decir dos cosas. Una respecto al tema del comercio electrónico que estabas comentando. Estoy de acuerdo que en el comercio electrónico ya no es que tengamos que llevar los palés a casa, es que ni siquiera a las pequeñas tiendas, ni siquiera a los restaurantes, a los bares de barrio, las tiendas tradicionales, no tienen la infraestructura como para que tú hagas una descarga por palé. Por lo tanto, no tiene sentido. Pero hay un paso anterior que todavía lo convierte en más ineficiente. Yo esto lo asemejaría a lo que es la distribución capilar pura. Nosotros tendremos, como decíamos antes, 160.000 puntos de venta en el que la media de entrega es de 3 cajas. Si tú quieres hacer un paletizado por cliente desde tu punto de origen al destino, lo que haces es llevar un camión con una ocupación de un 11 o un 12%. Nosotros lo que hacemos es que si una ruta va a cubrir, me lo invento, Vallecas, el 100% de los pedidos de Vallecas se agrupan y yo cargo dentro del camión toda la mercancía que va a ir por referencias. El último picking le hace el señor que va dentro del camión. Por lo tanto, los palés que ha salido desde nuestras instalaciones son exactamente los mismos que retornan. Ahí incluso te valdría un sistema de palé propio, porque son circuitos tan cerrados que el señor que sale de mi delegación de Málaga y atiende la zona de Alameda, cuando vuelve trae exactamente los mismos palés, no deja palés en el destino, no existe, o sea, yo no le puedo decir a Chep, he dejado un palé en el bar Manolo de la avenida de la Alameda. Por asimilarlo un poco, ya no te digo nada si le digo que lo he dejado en casa de Pepito Pérez, ahí ya ni te cuento, ¿vale? Eso por esa parte. En el tema del cuarto de palé nos sigue sucediendo lo mismo que nos lleva sucediendo en los últimos 25 años en este país, y es que los señores de cadena de suministro somos infinitamente más torpes e infinitamente menos creativos que los señores de comercial. Entonces nos van ganando siempre el terreno. Siempre hay una necesidad comercial, los señores de cadena de suministro no saben cómo gestionarla, y entonces hacemos chapuzas, pero bastante más gordas de las que ha dicho Ramón. Yo sirvo el cuarto de palé, pongo 2 cuartos de palé en una media paleta y luego 2 medias paletas en un palé. Es un proyecto tremendamente eficiente. O sea, yo voy a la plataforma de Aranda y claro, supongo que los señores de Chep se frotan las manos, pero yo salgo de allí con los pelos de punta. O sea, cada vez que veo este tipo de situación. ¿Esto por qué es? Porque, como muy bien ha dicho Ramón, esto viene impulsado exclusivamente por una cuestión comercial.
El espacio en los lineales cada vez es menor, estando de acuerdo en que hay un ámbito que es el del refrigerado, que tiene su dificultad, pero hablando incluso de lo que sería el seco, primero nos plantean la necesidad, y como nosotros no nos hemos adelantado desde cadena de suministro a ponernos de acuerdo en cómo vamos a gestionar esto, nos encontramos con la necesidad encima de la mesa. Esto sucedió con la media paleta en su momento, no había qué hacer, todo el mundo trabajaba con paletas esclavas y ponía 2 medias paletas encima de una paleta normal. Al cabo de 10 años en los que veíamos que efectivamente esto era así, pues hemos empezado a construir almacenes de medias paletas, y hay almacenes robotizados exclusivamente de medias paletas, etcétera, etcétera. Pero yo ahora mismo meto un cuarto de palé en la instalación de Aranda, que desde la línea de producción hasta la carga del camión no hay intervención humana y no es capaz el sistema de gestionarlo. Entonces vamos tantos años por detrás que cada vez que surge una necesidad desde el punto de vista comercial, y obviamente la cadena de suministro está para dar cobertura a las necesidades comerciales, no tenemos la capacidad de invención ni de innovación para estar por delante de esa circunstancia. Hoy hay un señor que te pide 4 cuartos de palé, pero si te pide 3, ¿cómo lo llevamos? Porque se vuelca. O sea, hay uno que se vuelca. Nosotros lo llevamos con una torre de palés al lado. ¿Sabes? Le ponemos una torre de palés y lo retractilamos. Somos así de innovadores. Es decir, estamos tan por detrás de la capacidad de innovación de la distribución moderna, que es quien manda en este país. Y él te dice, oiga, yo tengo este espacio de venta. Estos son los metros de lineal. Podemos hacer 2 cosas, o que usted se vaya o traiga usted una paleta más pequeña, porque como yo quiero tener aquí X número de proveedores, quiero dedicarle el 50% del lineal a mi producto, que es el de la marca blanca. Y luego el otro 50% del lineal se le vamos a dedicar a todos ustedes, que son 100. Joder, pues aquí como queramos venir con una paleta europea cada uno, lo llevamos claro. Sí, Bien, si quieres la pregunta, había una pregunta para Ramón, ¿no? Sí. ¿Tenías una pregunta? Ya no me acuerdo de la pregunta, pero Sí. ¿Cuál es el me futuro? da tanta razón que ya... Sí. ¿Cuál es el futuro o cómo ves el futuro del cuarto de palé? Ah, sí, estábamos hablando del refrigerado y... Vale. Bueno, yo Si lo habéis valorado. antes me iba a contestar a tu pregunta y nada, y le iba a proponer a David que iniciese el proyecto Matriuska para deshacer el entuerto este que tenéis. Pero bueno, no, a mí me gustaría hacer una reflexión más amplia. Un poco también me lo has puesto en bandeja el tema, porque yo creo que ahora mismo estamos hablando del comercio electrónico, estamos hablando del uso de paletas y bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Hablábamos de que innovamos o no innovamos. Nos estamos encontrando con esta situación. No sé si el año pasado creció un 17% el comercio electrónico en España, que es un dato importante. Y si vamos a eso, a ese nuevo formato de distribución, que parece que si el año pasado, en un año de crisis, ha crecido un 17%, y esto irá a más, pues comercialmente, si seguimos con ideas de poner una paleta encima de otra cuarto de media paleta y un cuarto de paletas, no estamos innovando, estamos haciendo lo mismo. Yo hace muchos años que vi una charla, la primera vez que escuché hablar del RFID, que me encantó, que salía un señor del pueblo que iba a la gran ciudad y el señor se le veía con un arado romano y la gran ciudad veía un tractor, ¿no? Y cuando volvía al pueblo, pues resulta que cogía el arado romano y lo tiraba el tractor. Eso no es innovar. Eso es hacer lo que yo conozco con unas nuevas herramientas. Entonces, ¿por qué introduzco todo esto? Porque es que yo creo que el debate a futuro de la distribución urbana de mercancías está en la congestión y la sostenibilidad. Entonces, tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a distribuir en un entorno en el que a medio plazo, como mucho un largo plazo no muy lejano, no me van a dejar meter camiones al 11% lleno en las ciudades, ni entregar a Pepito Pérez en su casa, porque me van a empezar a poner problemas con todo esto. Entonces, tenemos que empezar a pensar en que al final, en el medio plazo, vamos a tener que tener soluciones de última milla más basadas en la consolidación y entregas consolidadas. Y a lo mejor ahí sí tiene cabida la utilización de estos formatos de paleta. Esto es un poco mi visión hacia el futuro. En cuanto a ¿Cómo descargas eso? ¿Cómo depende del formato que se establezca? Pone un cuarto de palé, pone el que tú quieras. O sea, precisamente la Sí. eficiencia en la que estamos hablando es en que efectivamente tú usas el palé. Tú en tu almacén usas el palé. En el layout de picking que tú haces usas el palé. Pero al final la entrega física es por una puerta en la que no cabe un palé. Hay una serie de escalones y luego cuando llegas a la cafetería el señor te dice, bueno, las cajas de leche me las baja el sótano. O sea, en el sótano no hay montacargas, no hay carretilla elevadora, eso no existe. Estoy de acuerdo en el uso, en la carga
¿vale? Es decir, en ese trayecto del que estamos hablando, pasas de un 11% de ocupación a prácticamente un 100%. Pero en la entrega, yo no veo que vaya a haber en la entrega un uso de palé para entregarle 3 cajas a un señor. No sé cómo, no vislumbro todavía cuál va a ser la solución que se adopte de manera generalizada, pero a lo mejor para el fabricante se le acaba el problema en una plataforma de calle. Sí, O la delegación o hasta la calle. Entonces tú al final no vas a entregar al bar. Al bar entregará quien sea desde esa plataforma de calle hasta el bar, y ese ya será otro problema nuevo. Por comentar Sí. un poco desde nuestra perspectiva, efectivamente yo coincido con David en que estas redes capilares no tienen aprovisionamiento posible porque están limitados por espacio o por la entrada, etcétera. Y como solemos trabajar en la mayoría de los distribuidores, que son los que hacen esa distribución de los fabricantes, pues es efectivamente llevando una base de palet y se van dejando el pedido, que son las cajas. Otra cosa es que hablemos de la última milla en canales Horeca organizados. Podemos hablar de un Conway, de un Javi Logistic, de McDonald's, de cadenas alimentarias que están organizadas, o de gasolineras, donde sí que el formato deja de ser formato de transporte para ser formato de venta. Y en ese caso, las dimensiones, lógicamente, de la entrega, del picking, la paleta es más pequeña y estamos haciendo ensayos, experimentos, manejando opciones, por ejemplo, de cuartos de paleta con ruedas. De forma que, como decíamos esta mañana, se baja con el camión trampilla en esa gasolinera, la señora que está a cargo de la gasolinera aprovisiona, repone directamente ese self-reading packaging y hace sus labores. Y es una forma sencilla, rápida, y esos palés reutilizables en plástico o el material que sea volverán a su plataforma y en su plataforma debería recoger CHEP. Ese es un poco el flujo, pero distinguiendo los dos. Eso es lo que nosotros hoy vemos. Ir a suministrar palets al punto de destino final generaría un coste para todos, ineficiencias, si existe falta de colaboración, pérdidas y bueno, pues no beneficiaría eso a nadie. Está claro. Por aquí había un señor antes que quería decir algo. Que el modelo deberíamos de cambiarlo 100% por la desocupación en camiones, desocupaciones, volumetrías, almacenes, en los cuales hoy en día no estamos preparados. Vale, parte del copacker que supone que es el único beneficio que tiene. ¿Alguno más de ustedes quiere alguna pregunta o quiere decir alguna reflexión, alguna cosa? Perdón, se me ha olvidado comentar, tenía una nota también sobre el descenso. ¿Cómo lo veis? Dado que vosotros sois unos expertos, desde el punto de vista de los operadores logísticos, ya no solo es ese impulso, ahí estoy un poco en desacuerdo contigo, David, en que la distribución moderna nos lleva a toda la cadena de suministro y que no innovamos o no podemos adecuarnos, porque sería un cambio de modelo radical, porque ya lógicamente esos palés ya transportan muchas veces embalajes primarios, ¿vale?, que incluso son intransportables en el caso de la alimentación, contaminaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, ¿es el modelo el cambio o tendríamos que cambiar? Porque estoy de acuerdo que somos muy tradicionalistas en 25 años, pero sería un crack, un modelo completamente un cambio. Gracias. Yo simplemente quería hacer una matización. Yo en ningún caso he promovido ningún formato de palet. Yo lo que he dicho es que es un tema que está en debate y la función del CEL es hablar de las cosas que están en debate y dar información al sector. Vale, o sea, no lo hemos... En el futuro, si la cosa va más, si se consiguen las líneas de trabajo que hemos comentado, si entendemos que hay que promoverlo, lo promoveremos. Pero estamos en una primera etapa preliminar que dentro de nuestra función como asociación está el ayudar al sector a tener datos y herramientas de juicio. Bien, yo también querría a Gianpaolo darle la palabra para saber qué opina del futuro también del palé, de un cuarto de palé. Ya que ha venido el caballero desde Italia, pues que nos cuente. Bueno, también Polymer Logistics es una empresa que está haciendo el cuarto de pallet también en otro país, no tanto en Italia, no tanto en España, pero también en un país como en Inglaterra estamos utilizando el cuarto de paleta con la rueda, porque la rueda todavía, no solo en Inglaterra, pero en el norte de Europa se está utilizando muchísimo. Es decir, el dolly es un sistema efectivamente que está utilizando mucho más que en el sur de Europa. Y lo estamos utilizando el sistema cuarto de pallet no solo con lo que es la paleta, sino con lo que son los boxes, el pallet box. Entonces son sistemas que efectivamente
son innovativos, más se están utilizando desde muchísimo tiempo. Y también antes hemos hablado de los productos refrigerados, ¿no? Y lo que está pasando, bueno, en el norte de Europa, en Inglaterra, y los distribuidores comerciales como Tesco tienen un sistema por el cual efectivamente tú puedes ir directamente en el lineal de las ventas de los productos fríos directamente con Dolly, con cuarto de paleta. Entonces, el cuarto de paleta es el sistema, es decir, no solo el cuarto de paleta, ma el formato 60x40, efectivamente algo que puede ser importante, pero sí efectivamente todos los actores de la cadena, sobre todo los distribuidores comerciales, adaptan sus instalaciones efectivamente a un correcto utilizo. Y entonces creo que es un proceso, sobre todo para nosotros latinos, a decir que esto va a necesitar un poco de tiempo porque necesita un cambio de cultura, que después se ponga la rueda, no se ponga la rueda, que sea sobre una paleta, pero efectivamente es un cambiamiento importante. Pero creo que también en Italia se está detectando todo esto. Creo que el camino es esto, efectivamente. Muchas más empresas están empezando en este. Por ejemplo, también Coca-Cola en Italia ha empezado a utilizar media paleta, está utilizando, hemos hecho también nosotros a piloto utilizando el cuarto de paleta. En fin, es algo que efectivamente está tomando siempre más importancia en el mercado. Pero esto sí, necesita un cambio, que todo el sistema se pueda mover de forma orgánica, de forma estructurada, efectivamente. Eso no se pueden efectivamente tener los resultados que se pueden tener con este tipo de paleta. Yo, por curiosidad, le quería preguntar a Gianpaolo cómo se reciclan las paletas de plástico rotas y cuál es el impacto medioambiental. La paleta, bueno, por ejemplo, la paleta que nosotros estamos utilizando en Carrefour, la paleta de plástico, antes he puesto dos transparencias referentes a la paleta en plástico. Nosotros no estamos reparando la paleta, por ejemplo, la paleta que es una paleta monobloco, entonces el sistema que hemos puesto en marcha es no queremos reparar, mucho más importante tener un proceso mucho más ágil, mucho más fácil. Entonces la paleta es una paleta fuerte, tenemos una tasa de ruptura, le hemos dicho antes, ¿no? Bastante baja, entonces se rompe muy poco. Cuando se rompe no queremos repararla porque no queremos poner en marcha un sistema de reparación que no valece la pena, donde el coste laborable tiene un impacto importante. Entonces se prefiere recuperar la paleta, vamos a hacer el grinding de la paleta, la granulación, el picar, no se dice, picar, y la vamos a utilizar otra vez para poner. Tenemos en cuenta que el pallet, en este caso el pallet, es un embalaje terciario, entonces no tiene ningún inconveniente a que se utilice un material reciclado. Entonces es un sistema perfectamente, y el circuito donde nosotros estamos es un circuito más cerrado. La paleta en este caso efectivamente no se pierde porque es un circuito más, no pequeño, más cerrado, muy controlado, es el mercado abierto. Estamos hablando en este caso Carrefour y una aplicación de Carrefour, los productos frescos de Carrefour. Y entonces tenemos un sistema por el cual la paleta la perdemos prácticamente nada, la recuperamos, cuando se rompe la vamos a picar y vamos a utilizar otra vez paleta. Y vamos otra vez a... Esto es un sistema muy importante porque, por ejemplo, en Italia tenemos el sistema CONAI, no sé en España cómo se llama. El sistema CONAI en Italia es un sistema por el cual, quien pierde, no quien pierde, pero si tú vas a comprar un embalaje tienes que pagar, ¿no? Alguna tasa porque vas a meter en el mercado un embalaje nuevo, ¿no? Entonces, bueno, después tienes un porcentaje, si es carta o es plástico o es madera, lo que es. Y la cosa importante es que nosotros en Italia, como Polymer, pero no solo como Polymer, lo hemos hecho de forma de lobby, no de lobby, más decir, lo hemos hecho también con CEP, lo hemos hecho con el EPR. Hemos sido capaces de decir con el CONAI, con esta empresa, organización, quien hace pooling no tienes que pagar cuando compra un embalaje nuevo. ¿Okay? Porque al final esto está contra el facto que tú tienes que incentivar en el mercado un sistema de recuperación del utilizo. Entonces, hemos llevado a lo largo de este último año una acción por lo cual hemos dicho al final, quien hace pooling, ¿okay? Tienes que pagar solo cuando se pierde un embalaje, solamente y no cuando se rompe, porque cuando se rompe se va a recuperar todavía la madera, vamos a recuperar el plástico. Entonces, esto es el sistema. El plástico te da la posibilidad efectivamente, contrariamente a la madera, que se puede efectivamente recuperar bien. Y bueno, estamos produciendo otra vez el embalaje. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta por aquí entre el público? Buenos días o buenas tardes, ya no lo sé.
Estamos hablando mucho del palé, el cuarto de palé, el medio palé, y me llama la atención de que se hable poco del palé de medidas europeas, tipo 80x120. Yo vengo del sector del transporte intermodal, tanto por carretera, ferrocarril y marítimo, y me doy cuenta que en los flujos de transporte norte-sur, sur-norte, hay una descompensación abismal en estos momentos, desde hace un par de años aproximadamente. Todo lo que se produce se transporta, y todo lo que se transporta requiere una manipulación, con lo cual por eso estamos hoy aquí hablando de palés. Me llama la atención que falten palés, porque dentro de la actividad que manejamos, en la cual operamos, también utilizamos palés que ponemos a disposición de los clientes en un caso preciso y les hacemos todo el transporte a las bases de Aldi en Francia. Y me llama la atención que en España, en estos momentos, en el mercado del palé, parece que faltan palés. Yo no sé si es una percepción equivocada o claro, al haber menos flujos norte-sur, se traen menos mercancías, sobre todo en carretera, y entran menos palés. Y en el mercado español hay una demanda más fuerte de palés al haber unos flujos sur-norte mucho más importantes. La pregunta yo creo que iría más bien para Ramón y no sé si para alguno más. No sé si Chep, quizás. Sí. Luego contestas tú también. Luego está Ramón y luego va a contestar Ramón y luego Chep también va. Sí, cuando hablo de palé europeo, hablo de palé blanco 80x120, aunque sea azul, supongo que Bueno, lo que ocurre desde nuestra perspectiva, nosotros tenemos una banca de 65 millones de paletas en España y tratamos de que sea en España estable, es decir, que si hay movimientos norte-sur, nosotros reabastecemos o repatriamos paletas para que esa banca sea estable. Entonces nosotros sí notaremos las fluctuaciones del mercado, pues porque las ventas bajen o sean planas, etcétera, ¿no? Pero no en ese sentido de falta de palés. Nosotros tenemos nuestro pool, ya os comento, es estable y en el momento que faltaran nosotros repatriamos. Hay movimientos al norte, hay exportaciones, por supuesto, al norte de Europa. Fijémonos en todo el sector hortofrutícola, de aquí van hacia el norte paletas 100x120 principalmente, también va 80x120 y repatriamos. Sí, pero dicha repatriación influye sobre el coste, supongo. En el mercado el precio del palé estará pues, en un coste mayor para... Eso está consolidado a nivel Europa, porque todas las operaciones europeas se consolidan. De la misma forma que existen proveedores que van del norte a fabricantes españoles u operadores logísticos españoles, y eso al final se netea a nivel de Europa. Nosotros trabajamos en el ámbito global, en este caso Europa. ¿Quieres contestar tú algo? Gracias. Ramón, la verdad es que es interesante porque con la restricción de la demanda es lógicamente que seamos menos receptores de mercancías que antes. Bien, es decir, son paletas que están sujetas al programa de sostenibilidad y que hoy prácticamente el 100% de los palés que compramos vienen de bosques sostenibles y están sujetas a un programa de sostenibilidad, cumpliendo la ISO 14000, otros programas, monitorización de la emisión de huella, de carbono, y sujetas a programas de mejora de la sostenibilidad. Pues son programas colaborativos que veíamos esta mañana con clientes, operadores, etcétera. Pero no cuya emisión es cero, es neutral. No, evidentemente la emisión nunca puede ser cero porque en el momento que la transportamos generamos emisión. Lo que sí decíamos comparativamente con el caso del intercambio era que estábamos reduciendo en más del doble la emisión de CO2 y eso creemos que es un hallazgo importante. De acuerdo, gracias. Gracias. Es para Ramón, es relativa al cuarto de palé, lo que hablabas antes en la presentación, que me ha parecido ver que la logística inversa, que era más eficiente y demás. ¿En el estudio tenéis algún dato concreto de la pérdida que hay a día de hoy? Que ya digo que el cuarto de palé es muy residual, un palé muy de campaña, muy concreto. ¿Pero tenéis algún dato concreto de la pérdida que hay? ¿O que os lo haya pasado Chep? Porque yo te voy a asegurar, en LPR a día de hoy estamos perdiendo más del 50% de los cuartos de palé que movemos. No tenemos ese dato. De hecho, el estudio era, en cierto modo, era cualitativo. No, sí, Era por si lo habéis aportado por sí.
porque evidentemente en teoría es más eficiente, Sí. pero la realidad de hoy en día, lo que hablabais antes, lo que decía David, también el fabricante tiene que adaptar las líneas de producción, sabes que es un palé muy manual, el distribuidor, por cierto, tremendo, tenemos uno de madera buenísimo, que lo puedes usar solo, no necesitas poner esclavo ni nada, pero ya te lo mandaré. Pero sí que es cierto que lo sabes mejor que nadie, es muy puntual, y siendo muy puntual, nosotros no tenemos problema en acometer inversiones y demás, pero a día de hoy la distribución yo creo que es la que está fallando, que no lo devuelve. Sería interesante eso si lo supiéramos, no sé si vosotros lo tenéis. Bueno, nosotros manejamos algunos datos también cercanos a esos valores, algo menos. Hemos mejorado durante los 2 últimos años. Y yo es algo que quería comentar aquí, relacionarlo con el aspecto de la colaboración, ¿no? Es decir, la pérdida del palet, el pooling, funciona y el pooling genera eficiencias para todos. Pero hay un aspecto que es la colaboración de todos los players de la cadena, fabricantes, operadores, distribuidores, para que ese retorno de los palés sea seguro. Y yo creo que, sin entrar ya en temas tecnológicos, sistemas de información, gestión, etcétera, yo creo que son 2 los pilares básicos. Uno es el conocimiento, posiblemente en el cuarto de paleta, cuando les llega, muchos de los receptores no están informados de que es un cuarto de paleta de pooling y que tienen que devolverlo. Pero sobre todo lo que creemos que tenemos que cultivar todos desde aquí es que haya voluntad. Es decir, que todos los integrantes de la cadena de suministro sean conscientes del coste que se puede generar y que haya voluntad para colaborar. Con eso ya tenemos hecho una parte importantísima, ¿eh? Y seguro que ese 50 o 30 o 40 que tengamos de pérdida se va a ir reduciendo paulatinamente. Si el problema lo sabes tú, que es que ese 50% se está produciendo en lo que entendemos por gran distribución. En cuanto ese palé se abra a sectores más capilares, si nos está sucediendo con el palé europeo y la media paleta, que ya se está abriendo también. Pero vamos, lo que tú dices, la colaboración. Es el comienzo. A partir de ahí está hecho. Está hecho. Sí. ¿Habéis pensado cambiar ese modelo de colaboración, que entiendo que es así, por incentivación a cada una de las partes que intervienen? Bueno, aquí hay, es decir, al final del pooling todos nos beneficiamos de los beneficios, ¿no? Si hablamos de los fabricantes, pues tienen su beneficio, existe una facturación, y en la distribución pues hay una serie de beneficios de cara a manutención, aprovisionamiento, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos planes o acuerdos de responsabilidad. Era lo que decía esta mañana. Asumamos todas las partes la responsabilidad. Entonces, bueno, dentro de un programa de asunción de responsabilidades y de colaboración, evidentemente veamos si hay un control, si hay unos flujos controlados, etcétera. Pero una cosa es un contrato de responsabilidad transferida, que yo me responsabilizo de los equipos, igual que hace un fabricante, y otra cosa es, yo voy a recibir X por tener paletas. Eso es un discurso que está fuera de lugar y que es de antaño. Es decir, hay que ir más allá a ver el valor y a trabajar juntos en mejoras de tipo de colaboración, sostenibilidad, etcétera. Bueno, yo no sé si estamos centrando mucho el tiro en el cuarto de palé. Yo, por animar a Ramón un poco lo que decía respecto a su ponencia, lo que es evidente es que esta es una preocupación latente. Y yo creo que el CEL, como Centro Español de Logística en este sentido, tiene que estar preocupado por lo que existen como preocupaciones latentes. Todos los directores de logística de todas las compañías, hoy tenemos en nuestra cabeza, lo que pasa es que no le queremos mirar mucho, una cosa que se llama cuarto de palé, pero la realidad es esta. Y por lo tanto yo creo que en este caso felicitar al CEL, no porque yo pertenezca a la Junta Directiva, porque no participé en ese estudio, sino porque creo que es verdad que es una cuestión relevante en este momento. A mí me preocupa mucho más que la colaboración, que todo esto que es cierto, es empezar más desde el principio. Es decir, yo creo que uno de los problemas fundamentales que existen en toda la gestión de la cadena de suministro es que dentro de nuestras propias empresas nos hablamos poco. Yo ya no estoy hablando del cliente. O sea, si hay un comercial que está empezando a detectar
en mi organización que hay una serie de necesidades que le está planteando los clientes que nosotros tenemos, somos los primeros que tenemos que enterarnos de que eso está siendo así, porque vamos a tener que ir adaptando la cadena de suministro de manera global. O sea, yo, si me voy a ver a un director de una planta nuestra, lo que va a querer es producir una sola referencia a 3 turnos en palé completo, porque al tío le miden por eso. O sea, dice, oiga, ¿usted qué mermas tiene? Y como le empiezas a hablar de medias paletas, de cuartos de paleta, de formatos promocionales, de 1M, 2+1 y tal y cual, pues el señor llega a un momento en el que dice, oiga, ¿de qué me está usted hablando? Yo sé hacer esto. Pero claro, en el otro extremo de la cadena, que es el señor que nos compra, dice, eso está muy bien, pero claro, aquello de que Leche Pascual vendía leche entera en camiones completos, y eso era la referencia que teníamos, pues ya no existe. Ahora existe un nuevo modelo de gestión de la demanda y tiene usted que asimilar que esto es así. Eso es un cambio muy profundo. O sea, no está en cómo lo voy a llevar en el último camión. Está, y lo decía muy bien desde el EPR, el que a mí actualmente yo no tengo ninguna línea en ninguna de nuestras plantas que soporte la salida de un cuarto de palé. Claro, las inversiones que eso significa es que tienes que hacer un cambio radical en tus fábricas. O sea, ya no lo he metido en un camión, o sea, ya veremos, el camión ya veremos dónde lo metemos. Es que hoy yo ya tengo la paleta completa, o sea, la paleta europea del 80 por 1,20 y la media paleta. Pero el cuarto de paleta, industrialmente, en las compañías, es una cosa que el de logística ya hará a través de un manipulado. O sea, no es un concepto integrado dentro de la cadena de suministro. Entonces yo creo que esto es un problema de no estar vinculando la información que recibimos, y yo que llevo la parte de planificación de cadena de suministro, obviamente me toca trabajar mucho en esto con la red, es qué te están contando cuando estás yendo a las entrevistas con tus clientes, qué te están empezando a pedir. Porque a lo mejor alguien ya está empezando a pensar en una cosa todavía más evolucionada que el cuarto de paleta. Pues empecemos a pensar lo antes posible, porque si yo voy a comprar mañana una nueva línea Tetra, tendré que decirle, oiga, que la nueva línea de Tetra tiene que hacerme paleta completa, media paleta, cuarto de paleta y octavo de paleta, porque es que ahora vamos a hacer octavo también de paleta. Si no tengo esa filosofía montada, pues yo mañana monto la línea, voy al tío de la fábrica, voy al señor de financiero y le digo que tengo que hacer una reestructuración de una línea que he comprado hace 2 años y me dice, oiga, esto es inviable. Entonces, yo creo que no hay una visión global, aparte de la colaboración o no, que hablamos mucho de colaboración y estoy completamente de acuerdo en que es imprescindible, nos falta una visión global de los flujos de mercancía, de qué va a pasar en el 2020, o sea, cómo vamos a transportar la mercancía o cómo vamos a abastecer el mercado en el 2020. Empecemos a pensarlo ahora, porque como lo empecemos a pensar en el 2019, pues claro, ya tendremos todo montado y diremos, venga, vamos a ponerlo todo aquí en una torre y al final transportamos más madera que producto. Primero agradecer la jornada porque la verdad es que yo creo que es fructífera y nos enseña muchas cosas, sobre todo a los que no nos manejamos habitualmente en el mundo de los palés, pero sí me llama la atención que parece que esto va muy deprisa, como todo en este mundo global, pero que parece que nos vamos olvidando ya de los modelos de estandarizaciones de los palés que había, 80-120, 100-120, estamos ya hablando de palés, medios palés, que justamente pues llegan al consumidor no final, pero casi las tiendas pequeñas, los cuartos palés, los medios palés, por aquello de optimizar los espacios en las tiendas pequeñas. Y he oído algo antes como que parece que ya no nos vamos tanto a los hiper y nos vamos más a las tiendas de barrio. Y eso yo creo que es lo que va a marcar. Al final el mercado es oferta y demanda, y si la oferta y demanda es el consumidor, el tío rubio con los ojos azules, el niño de 5 años que quiere llevarse un Kinder de por citar cualquier producto, que se quiere llevar algo de un estante, pues supongo que nos iremos a eso, ¿no? Y van a desaparecer, entre comillas, los palés de 100, 120, los 80, 120, etcétera. Yo, si me lo permites, nosotros estamos trabajando para un sector desde hace recientemente poco, 2 años, que es el hortofrutícola, ¿vale? Entonces, el siempre se ha hecho así, hay que desaparecer. Es decir, el sector hortofrutícola hasta hace poco enviaba en caja de cartón y la perdía.
yo enviaba, y todavía hay gente que sigue mandando. Claro, ¿qué ocurre? Que el sector ya ha cambiado, eso del mayorista al merca y del merca al frutero. Es verdad que sigue habiendo frutería, pero donde realmente se están haciendo los grandes volúmenes es en la gran distribución. Y donde están trabajando, y hay Chet, que yo le iba a preguntar, no iba a meter el dedito en el ojo, es decir, hemos hablado de los palés, pero cada día el método y la facturación le debe estar bajando, no en cuanto a la cantidad, en el movimiento a palés, vamos a bandejas. Yo ya he visto un modelo, y además con Polimer, que a mí me gusta, de un sistema de bandeja transparente en el que tú tienes, y la forma de reponer va a ser en bandeja. Pero ¿por qué tiene que haber un mozo reponedor? Yo he sido mozo reponedor antes de llegar a la logística en Alcampo. Y mi misión era abrir cajas y colocarlas en los stands antes de que a las 10 de la mañana. Hay un montón de gente reponiendo todo esto, y eso es coste. Y entonces, si yo esto, en vez de hacerlo en 2 horas, lo puedo hacer en 10 minutos y con menos personal, es que eso va contra el producto. Entonces, la tendencia es esta. Es decir, ¿cómo voy a reducir? ¿Quién iba a decir que íbamos a automatizar almacenes? Y que pongo Mercadona o pongo alguno de ellos. Es decir, que un robot te haga el palé. Te lo está haciendo en el almacén. Pero cuando llega a la tienda, alguien lo tiene que despaletizar, y se sigue despaletizando a mano. Habrá un momento, no lo sabemos si se despaletizará en tienda o no, pero los avances van hacia ahí. Entonces, claro que hay que innovar. Y claro que, como estoy de acuerdo con David, de que es que el mundo de la distribución dentro de 10 años va a ser totalmente diferente. Y a lo mejor no hablamos de palés. Yo, aquí los emprendedores, ir montando una empresa de ruedas. Porque los palés van a llevar ruedas, nos gusten o no. Yo el otro día estuve en Snap, que tiene el mismo sistema y lo han solucionado. Y tiene un sistema de preparación de pedidos sobre bandejas de colores, y esas bandejas de colores las envían directamente. Han puesto, aquí hay Condis, creo que utiliza el rol todavía para entregar en sus tiendas. Está entregando con rol, con los sistemas o sea, no para decir, yo no voy a decir que el palé vaya pasado a otra etapa. Lo que está claro es que el concepto que vamos a tener de equipo material para hacer la cadena de suministro va a cambiar. El equipo material, fijaros que en la primera parte decía esto en mi exposición, va a cambiar. Y entonces, aquellos que innoven, que como ha dicho, ya me quedo con... Es decir, que es que en Europa ya están los palés con ruedas, pero lo está haciendo Tesco. Sí. Que aquí a lo mejor deberían también sentarse alguno de la gran distribución. Y yo con David el otro día en una... Claro, estamos hablando de Pascual, que mueve cuántos miles de palés. Pero también hay proveedores que suministran a la gran distribución que no mueven la misma mercancía, pero también se les está obligando a enviarlo por referencias pequeñas, tal, y algunos no llenan ni el cuarto palé. Es que el cuarto palé tienen que poner 5 referencias. Porque sí, claro, estamos hablando de una problemática que es mover cuántos miles de palés, y entonces tienen capacidad para mover palés. Es que en España hay cantidad de pymes que están distribuyendo a la gran distribución que no tienen capacidad de enviar ni un cuarto de palé, que envían poco porque su rotación es mínima. Y como bien ha dicho, los metros cuadrados de lineal se reparten, yo diría, por rotación de ventas. No por... Entonces, habrá productos que desaparezcan, pero tú tienes que seguir suministrando. Y claro, tienes que innovar, y es la clave, yo ponía innovación, y creo que se está yendo a un sistema de entrega, en el que el palé, o como la bandeja, o como le vayamos a llamar, es un material que nos va a permitir unir el proceso de producción de manera integral sin que haya que tocarlo hasta el punto de venta. Y el que dé en eso, pues perfecto. No, y para eso estamos los consultores, para ayudaros. Esa es la percepción que tenía, y por eso mi pregunta más hacia hacia Manuel y Joan Paulo quizá, y seguramente también David como productor y utilizador en grandes masas de palés. No sé si existe algún tipo de cuota en cuanto al mercado de los palés, cómo evoluciona uno, cómo evoluciona el otro, cuál ha bajado, cuál está creciendo en cuanto a utilización. Supongo que habrá algunos gráficos que no sé si los tenéis en mente, vamos. No, aquí no, y con esto no termino. Tenemos gráficos, pero el principal protagonista es la paleta de 80 por 120. Es verdad que aquí estamos hablando hoy, bueno, pues estamos hablando de innovación, hemos hablado esta mañana de estandarización y cómo hemos dado salto desde ese envase terciario al secundario, ¿no?, que es el de formato de venta. Pero el gran protagonista es en un 70% el 80 por 120. Y estamos ahí. Entonces, el resto es la gran distribución y para formato principalmente de media paleta y el cuarto de paleta en campañas, ¿no? Eso es un poco, digamos, el mercado, ¿no? ¿Hay innovación y pasos adelante? Pues por supuesto. Estamos hablando de cuartos de paleta, de medios palés con ruedas, estamos viendo que el mercado se está moviendo y estamos ahí en los movimientos para estar en el año 2020, como decía David, preparados. Pero hoy por hoy es 80 por 120. Efectivamente, que no se olvide eso. Hoy, de momento, sigue siendo eso.
¿Alguna otra pregunta? Y Sí, ya. yo quería, ¿Tú quieres contestar? no, quería hacer una reflexión en alto. Yo creo que aquí un poco elevando el debate de lo que hemos estado comentando, al final yo creo que lo que ha salido detrás de todo esto, el trasfondo de lo que estamos hablando, es que hay que hacer un pequeño cambio de mentalidad y seguimos pensando que la logística es un generador de coste y estamos al servicio de los demás. Yo creo que de aquí al 2020 lo que tenemos es cambiando las mentalidades en que la logística es un generador de valor en la compañía. Entonces, la generación de valor se consigue de dos formas. Una, lo que ya hacíamos de siempre, con el 80% de Pareto, hacerlo muy bien y optimizarlo, y estar presente para lo que no estábamos haciendo y saber dar una respuesta adecuada, ¿no? Entonces tenemos que estar en las dos guerras. Y en este sentido, pues evidentemente, si el mercado ahora se dirige a otro lado, o como iniciaba yo el debate, pues ahora nos arranca el debate de la sostenibilidad, que es la siguiente guerra que vamos a tener, nos cambian los formatos de distribución o de entrega de mercancías, pues en la logística tenemos que tener eso solucionado para que cuando el comercial nos venga y nos diga, no, mira, es que ahora resulta que ya no me dejan entregar en la calle Serrano, tengo que entregar en no sé qué plataforma, no sé dónde, pues ya tengamos pensado la solución y que además lo hagamos de manera eficiente y que eso nos sirva para ser nosotros el ganador del pedido y no otro. Un poco es lo que tenemos que tener en la mente actualmente. Sí. Una distribución mucho más salvaje, con los tiempos, con las entregas. Entonces, es una impresión personal, ¿eh? Es decir, a futuro esa compactación de pedidos me la tiene que dar para que la sostenibilidad ahorre, para que en combustible, tal como está el precio del combustible, etcétera, me haga ser sostenible. Entonces, evidentemente será la siguiente guerra, pero creo que dará otras variables como la concentración, los horarios, las entregas urbanas, etcétera, ¿no? O nocturnas, que nadie habla de ellos y las tenemos a la vuelta. A mí me encantaría tener la fórmula de Coca-Cola y si la tuviera os la contaba ahora mismo a todos, pero precisamente por eso estamos aquí todos, ¿no? Hay que hacer think tanks para ver todo esto, a ver cuáles son las soluciones. Pero por eso estamos, porque es interesante efectivamente. Y debatir de ello. Yo os animo a todos a que hagamos un grupo de trabajo de Cuarto de Paleta, ¿eh? O sea, aquí quedes todos invitados, que creo que da juego para esto y mucho más. Venga, vamos con la última pregunta, que estamos en la hora justa ya. De verdad, pero es que todo se va enlazando al fin y al cabo. Me llama la atención lo que dice aquí el compañero. Sí. Al fin y al cabo, y esto yo creo que más para David, como fabricante, el hecho de poner un palé de 80% 20 encima otros medios palés, a todo eso le estamos sumando tara de productos que al fin y al cabo no es una mercancía que se vende. ¿Eso cómo lo concebéis? ¿Qué percepción tenéis? ¿Tenéis un análisis de costes? Al fin y al cabo estamos transportando más material retornable y menos mercancía. Así dentro es. de la optimización de un vehículo hasta 40 toneladas hasta la más carga. Sí, este es el problema del que estábamos hablando antes, que estamos buscándole soluciones a un problema que se nos ha venido encima. Entonces, cuando tienes que buscarle una solución a un problema que se te ha venido encima, eres mucho más ineficiente que si tú has programado algo que podía suceder. El único almacén que hay hoy, y respondiendo un poco a la pregunta que hacías antes, el hiper está reduciendo su cuota de venta en torno a un 7% anual, lo que conocíamos como hiper grande, un Carrefour grande en España, cae un 7% anual. La subida, obviamente dirigida por Mercadona, que es la fórmula de mayor crecimiento en facturación, la subida del supermercado de proximidad está compensando con creces eso y está además absorbiendo lo que era el comercio tradicional. Los metros cuadrados que hay en esas superficies de ventas son los que hay. Intentamos estar en esa sala de ventas los mismos que estábamos antes en el hiper. Por lo tanto, o vamos a cantidades más pequeñas o si no, no lo conseguimos. Pero esto llega hasta el punto de que el único almacén grande, no vamos a hablar de almacenes con cierta relevancia, que exclusivamente es de media paleta, solo hay uno en España. Es decir, solo ha habido alguien que pensó hace 5 años que tenía que hacer un almacén de estos. Los almacenes siglo XXI de Mercadona utilizan paleta esclava. Para mí, Mercadona es un ejemplo de innovación logística. Creo que tienen un sistema logístico francamente bueno, pero siguen utilizando la paleta esclava. ¿Esto por qué es? Porque nos ha pillado el toro. Entonces, claro, nos pilla el toro y tenemos este tipo de circunstancia. Efectivamente, esto que está generando en metros cúbicos de almacén, estás metiendo una paleta esclava para luego poner 2 medias paletas encima. En transporte estamos en la misma situación. No tenemos esa conciencia de adelantarnos al problema, sino que nos viene el problema y a partir de aquí lo resolvemos. Decía José Luis hace un momento, y el que consiga hacer eso tiene suerte,
que habrá incluso proveedores o fabricantes que tengan que estar sirviendo en un cuarto de paleta varias referencias. Esto no es lo habitual que te permite hacer la distribución moderna. La distribución moderna quiere una referencia por palé. Entonces yo te puedo enseñar palé sándwich, que ya no te digo nada lo que esto significa. Es decir, o sea, parece un montado de aquellos que dices, oiga, estoy transportando más kilos de madera que de producto, con la dificultad de la ineficiencia por ese lado y con la dificultad de que como cada vez vamos a un embalaje menos gravoso, tanto de costes como medioambientalmente hablando, pues llega un momento es que un palé pesa 27 kilos. Si yo le pongo a un palé 3 cajas de las mías debajo, cuando solo pongo el palé encima, ya estoy estropeando las cajas. Mi mosaico me permite esa robustez. En el momento en el que desmonto ese mosaico, no lo tengo. Estos son los ejemplos permanentes a los que yo estoy aludiendo de manera constante porque no tenemos la intuición de qué va a suceder. Ante tu pregunta de antes, ¿el palé de 0,80 por 1,20 es un palé que va a terminar? Yo no le veo terminar en un espacio breve de tiempo. Creo que nos estamos centrando mucho en el mundo de la alimentación, pero evidentemente los palés no solo los utiliza el mundo de la alimentación. Y por lo tanto, yo sigo teniendo un 85% de mis movimientos en palé completo y un 15% entre la suma del medio y el cuarto. Hemos centrado mucho hoy el tiro aquí en el cuarto y demás, pero esta es una realidad. Y efectivamente estamos llegando a esa pérdida de eficiencia de la que estamos hablando. Pero es que una pérdida de eficiencia mucho mayor. Es decir, si yo construyo en una línea de producción, como decía antes, un palé completo y termino entregando un cuarto de palé, tú fíjate la cantidad de ineficiencias que he tenido durante toda la cadena. Esa es la conclusión. Sí, somos conscientes de las ineficiencias y ahora, como buenos latinos, como decíamos antes, pues nos dedicamos a buscar soluciones una vez que tenemos el problema encima de la mesa. Muy bien, pues después de esta reflexión de David, pues vamos a dar por cerrada esta reunión, justamente, más que nada, y por cumplir con estrictamente con el horario, que siempre viene bien cumplir con el horario. Agradecerles a todos ustedes, sobre todo, el haber permanecido hasta el final y que se han merecido un aplauso, al menos por